Seguimos en Proyecto Legislatura, ya estamos junto a 4 diputados de la ciudad de distintos bloques: Elio Rebot del PRO, Gabriel Fuchs del Frente para la Victoria, está Marcelo Ramal del Frente de Izquierda de los Trabajadores y Javier Sentilini de UNEN. Con los 4 vamos a seguir debatiendo, dialogando sobre cuál es la solución para la Villa 20 y para especialmente la toma de la Villa 20, lo que los vecinos han llamado el barrio Papa Francisco. Si les parece, comenzamos con Sentilini, que es el presidente de la Comisión de Vivienda. Desde la legislatura, ¿qué propuesta, qué solución se está ofreciendo o se puede llegar a ofrecer para resolver este problema? Bueno, nosotros tuvimos varios intentos de que desde la legislatura se generaran algunos marcos, digamos, formales, como para que se encaminara un proceso de solución pacífica del conflicto. Esto básicamente era una propuesta compartida por todos los bloques, a excepción hecha del bloque oficialista, del PRO, de conformar una mesa multisectorial con la participación del Ejecutivo, del Legislativo a través de la Comisión de Vivienda, donde el PRO también tiene mayoría, o sea que eso no era para nada amenazante. Una representación genuina de los vecinos, que obviamente había que resolver, la Defensoría del Pueblo, y también planteábamos la participación de la Vicaría de Villas de la Iglesia Católica, o quien dispusiera, digamos, desde la Iglesia, producto, digamos, del nivel de... Tiene un rol muy importante la Villa. Sí, totalmente, y aparte, digamos, como institución generaba cierta ecuanimidad, lo mismo que la Defensoría, al respecto, digamos, de las diferentes partes. ¿Para qué? Para que se llegara a los consensos necesarios y los acuerdos, digamos, que en definitiva plasmaran en la práctica lo que hacía falta resolver. Que concretamente, ¿qué es? Que se produjera la desocupación voluntaria del predio, que se procediera a la remediación del predio, producto de la contaminación que todos sabemos, producto de que ahí estaba, o al menos una parte del cementerio de autos, y luego la hoy propiamente dicha, es decir, la construcción de vivienda con todo el equipamiento barrial que hace falta. Ahora, hoy hay una mesa de diálogo. No exactamente, lo que hay es un comité de crisis en el marco de el expediente que lleva adelante la jueza Liberatori, que es otra cosa. Guarda, nosotros entendimos, creo que casi unánimemente, en el marco, por ejemplo, de la Comisión de Vivienda, que si no se podía lograr este marco de mesa multisectorial con una ley respectiva, a falta de eso, el comité de crisis en el marco del expediente que lleva ante Liberatori no estaba tan mal, porque de hecho le ponía, digamos, o sea, había una chance de que se sentasen los distintos actores a negociar. Lo que pasa es que hay un actor que no está, que es concretamente el legislativo. Rebot, ¿por qué no está? En la justicia están los que tienen que estar, y los que ha convocado la jueza, la Defensoría del Pueblo, los vecinos que son parte de la toma, y los legisladores que han acompañado la toma. Nosotros estamos representados a través del Poder Ejecutivo. El procurador está representándonos a los legisladores del PRO en esa cuestión. Pero tiene una gran complejidad, porque la jueza Liberatori entiende en la causa que tiene que ver con el desalojo del predio que inició la Defensoría del Pueblo hace muchos años. Como 7 años estaba la defensoría con la contaminación. Exacto, que era el saneamiento. En realidad la Defensoría pedía el saneamiento del predio porque urbanización o no era una fuente de contaminación para los chicos, sobre todo. La contaminación te mata sin que te des cuenta, no es un accidente de auto o la caída de una escalera. Esa causa además se suma la que inició la jueza, la que tiene la jueza López Iñiguez, donde la Cámara ordenó el desalojo porque hay una usurpación de un predio, es decir, hay un delito cometido. Y de hecho hubo novedades en las últimas horas ordenó la detención de una persona y que otras se excluyeran de acercarse. Esa causa avanzó mucho y por lo que tenemos conocimiento a través de los medios, fundamentalmente, porque es una causa penal que tiene ciertos niveles de reserva, la parte de la instrucción, se ordenó la detención de Marcelo Chancalay, que es un conocido dirigente de la zona, que ha estado en diferentes sectores políticos a lo largo del tiempo, y básicamente lo que apunta es a indagar si hubo una organización política de la toma, o una organización con otros fines, en este caso parecería negocio, ejemplo, fines económicos, inmobiliarios, digamos, gente que tiene en la Villa 20 muchas propiedades
y que es parte de la ocupación del predio. Te lo dicen los mismos habitantes ahora del predio ocupado. Hay un porcentaje muy alto del predio que está por gente que responde a ese tipo de punteros. Ahora, Fuchs, ¿alcanza con que la justicia ponga el ritmo, digamos, del avance de las negociaciones? No, la justicia ha actuado bastante bien. Las juezas, especialmente López Iñiguez, ha tenido un tempo que ha ayudado a que se formalicen mecanismos de concertación, que no sea una represión la que dé la pauta del tema. Ahora, acá lo que está en discusión no es la justicia, es el cumplimiento de la 1770. Yo acabo de escuchar a una funcionaria que dice, bueno, hace 6 años, perdón, hace 9 años que hay una ley, que es la 1770, que dice que hay que urbanizar esa villa, y no se está cumpliendo. Todo lo demás es importante, es coyuntural, discutiremos cada problema porque hay seres humanos involucrados, situaciones políticas. Pero acá el debate es si hay voluntad política o no de urbanizar las villas en general y cumplir la 1770 en esta villa en particular. Ahora, ¿cómo se hace hoy para urbanizar estando el predio, que debe ser después la parte urbanizada, tomada, y la parte más grande del predio, que es ese 60% que todavía tiene la Policía Federal, la mayoría, en manos todavía de la policía? La mayoría de la gente, y esto se demostró en las sucesivas reuniones que se hicieron en la legislatura, el presidente de la Comisión de Vivienda puede confirmarlo, la mayoría de la gente que está participando de la toma es gente que tendría que estar y está afectada a la 1770. Fue comprobado, y lo dicen los jueces, lo dijeron la jueza López Iñiguez, Liberatori, más del 80% de la gente, al principio se decía que eran todos actores externos, la Ferrere, más del 80% es gente que está afectada a la 1770. ¿Cómo se resuelve? La gente no hubiera llegado a esa situación si hubiera sido saneada la situación o respondida a la situación en los términos que planteaba la ley. Acá hay que mostrar la voluntad política, no de empezar con un problema, buscar el ángulo judicial, no el ángulo policial. Es cierto que evidentemente siempre hay un ángulo policial, siempre hay actores más marginales que intentan transformar esto en un problema. Está muy de moda ahora hablar de las unidades de pacificación, como si el problema principal fuera un problema criminal. Sí, de hecho no es el barrio más afectado por el narcotráfico, digamos, la Villa. Pero si uno, ya se ha comprobado, se han reunido los diputados del PRO, con la misma que se ha comprobado que más del 80% es gente afectada a la 1770. Por lo tanto, el corazón del problema está anclado ahí, ni en el problema policial, ni en el problema judicial actual. Por supuesto que está el tema de los terrenos, por supuesto que está el tema de la administración de los terrenos. El gobierno nacional ha puesto todo en las tratativas necesarias, todo lo que ha podido para ayudar también a este comité no escrito en el cual todos estamos participando. Así que la respuesta es política, no es otra. Ramal. No, siguiendo esta línea de razonamiento, quiero decir lo siguiente. Acá no hay un conflicto de la toma de Lugano y otro de la urbanización de la Villa 20. Es un único problema. La toma de Lugano es un resultado directo del incumplimiento en la urbanización de la Villa 20. Este es el problema de fondo. Nosotros vemos todos los días cómo las villas se expanden hacia arriba, como resultado de la falta de una urbanización. Por ese mismo motivo también se desarrolla un negocio indigno, que es el de los punteros que construyen y alquilan y subalquilan piezas a personas que no pueden tener una vivienda como resultado de otras cuestiones que están acá en el fondo del tema, que es la especulación inmobiliaria en la ciudad, el costo del suelo, la dificultad de acceder a una vivienda, de acceder a un alquiler, en el marco de la suba de los precios y de la caída del salario. Pero volviendo al tema de la Villa 20, es indudable que esta vez, en vez de crecer para arriba, la villa creció para el costado, como resultado de que la gente ya no podía pagar los alquileres que pagaba. Ahora, acá se habla, ¿no es cierto?, correctamente de que está interviniendo una jueza. La jueza interviene y se ve obligada a intervenir frente al incumplimiento de las obligaciones del gobierno. Liberatoria en ese caso. Por supuesto. No es anormal que una jueza tenga que administrar 25 millones de pesos para sanear un predio. Expliquemos que ella tiene el presupuesto para el saneamiento. Pero es un hecho excepcional, que la urbanización de una villa esté en manos de una jueza, es el resultado de la incapacidad del Poder Ejecutivo para resolver el problema. Entonces, esto es lo que está planteado acá. Hoy se dijo, yo no quiero Glans, una sola cosa que quiero completar, porque estuvo acá la Secretaría de Hábitat. Es feo polemizar con alguien que no está, pero solo sin querer polemizar, pero para querer precisar una cuestión. Acá se dijo lo siguiente:
justo cuando estábamos por presentar el plan de saneamiento y urbanización, la gente ocupó. Secretaria, usted falta a la verdad. Si después lo ve por televisión, si quiere polemizamos sobre el tema, pero usted falta a la verdad. Yo estuve en la reunión con la jueza Liberatori cuando, después de la toma y por la crisis inmensa creada por la toma, el gobierno de Macri, en un abrir y cerrar de ojos, presentó un improvisado plan de saneamiento del predio y un más improvisado aún plan de urbanización de la villa. Quedaron muchos temas para el próximo bloque, hacemos una tanda y cuando volvemos seguimos con esta mesa de diálogo sobre la toma de Lugano. Seguimos en proyecto de legislatura junto a 4 diputados de distintos bloques de la Ciudad de Buenos Aires. Para iniciar este bloque quería proponerles compartir una breve entrevista que hicimos con el padre Punturo, es el párroco de la Villa 20, que es uno de los actores importantes en el diálogo entre los vecinos y el Estado. Compartimos la entrevista y seguimos con la mesa de diálogo. Yo primero por ahí hablaría de lo que se llama toma en sí, ¿no? De una necesidad real que hay de los vecinos del barrio, una necesidad de vivienda que es real, no es lo que provoca que las familias tomen, porque las familias del barrio no son las que toman los terrenos. La toma de terreno viene por otro lado, tiene que estar organizado y la gente se ilusiona. ¿Quién vive hoy en la toma de Lugano? O en el barrio Papa Francisco, como le mencionaba. Sí, le llamaron barrio Papa Francisco. Hay de todo, hay todo tipo de familias, digamos. Están las que necesitan porque acá viven en alquileres, que por ahí el alquiler, poner el promedio sea 1.500 pesos. Porque hay por la habitación, donde sí, se asignan. Hay de menos y hay de más. A 3 años, esas mismas familias, ya cada uno de esos hijos, por ahí ya tiene sus propios hijos. Claro, y ya no puede y sus subdividir propias más familias, la casa. Claro. Y siguen viviendo en el mismo lugar que antes vivían, ahora con sus propios hijos, con sus parejas. Evaluando a 2 meses de la toma las familias que están ahí, ¿vos crees que están mejor o peor de lo que estaban antes, hacinados en un cuarto? Y ellos están mejor, dicen que por lo menos ahí, antes que estar encerrados en un cuartito, por lo menos tienen espacio. ¿Crees que ahí hay gente que hoy no lo necesita? Hay gente también que no, hay gente que necesita y hay gente que no. Sí, ahora la situación es muy difícil, ya se cumplieron 2 meses, ¿no? Y son 2 meses que las familias están ahí totalmente abandonadas, porque nadie sabe qué pasa allá adentro, entonces no hay ningún control. Vos sí sabés qué pasa allá adentro. Sí, al no haber ningún control, cualquiera a través de la violencia puede mandar en el lugar. Entonces, con un poco de violencia sacás a los golpes a una familia que está ahí, por ahí la más indefensa, la más necesitada, la sacás a los golpes y te haces vos dueño de ese terreno también y lo vendés. Hay un problema adicional ahora, sí. Que si se decide hacer algo hay que resolver el problema urgente de las familias que se están viviendo ahí. Sí, y eso que en un principio era la idea primera de sanear y urbanizar, y ya por ahí ahora se va diluyendo eso. ¿Tu intuición qué te dice cómo va a terminar esto? No sabría decirte. No podría. Parece que todo va a quedar así, digamos. Porque va pasando el tiempo, es así. Cuanto más el tiempo pasa, más difícil es. A 2 meses, ¿cómo evaluás la reacción del Estado? Por un lado ha habido voluntad de diálogo, de crear una mesa sobre todo en eso se obró bien, me parece, como para que no haya violencia, ¿no? Que el gran temor y el gran riesgo era que esto se resuelva por la violencia, que hubiera sido un despropósito. En un momento una masacre, parecía que iba a ser así. Parecía que... Y la verdad que con buen tino se pudo frenar toda forma de violencia. Estamos compartiendo esta entrevista con el padre Punturo, muchas cosas deja. Hay una que preocupaba en lo inmediato, el tema de la inseguridad de la noche. No sé, Rebot, que si hoy hay una mirada especial sobre ese tema, donde corre el riesgo de que una familia más poderosa saque a la otra. Hoy por hoy, en algunas villas, el problema de la seguridad es general. Me parece que circunscribirlo solo al predio, cuando a una cuadra tienen los mismos problemas. La verdad que el problema de inseguridad
es general, no es solo de ese predio. Hay, como decía el padre ahí, grupos de personas que se manejan con métodos violentos, que construyen, que son los grandes dueños de los inquilinatos de la villa, y bueno, que obviamente lo que se está tratando de determinar es quiénes son, y está claro que están detrás de la organización de la toma, pero dentro de un contexto donde hay necesidades, porque las necesidades están, como te decía acá mi compañero Fox, son gente que ha sido censada, que está esperando una vivienda, que la necesita, pero obviamente el disparador es el interés de este grupo más pequeño, pero muy activo. Acá tenemos que no perder de vista 2 o 3 cositas. Una, que esta ley ha tenido muchos años de tardanza, sobre todo porque nunca se inició el saneamiento, que era la condición previa para hacer la urbanización. La segunda cuestión, y esto fue mucho antes que viniera Macri, la segunda cuestión es que cuando se produce la toma, casualidad, me parece que no casualmente se produce la toma en el momento que la jueza tenía los elementos básicos para iniciar el saneamiento. La jueza no tiene a su cargo la urbanización, la jueza tiene a su cargo el desalojo del predio y el saneamiento del predio. Y tenía los recursos y el plan de saneamiento, porque un plan de saneamiento no se hace en 48 horas, lleva años trabajándose, es muy complejo producir una remediación del predio con la gente alrededor. Ahora, de cosas que están profundamente contaminadas. Hablaba también el padre del tema de los que están ahí y que no necesitan. Digamos, lo hemos mencionado, el tema de que los que son propietarios, que se sabe que son empresarios, que lucran, tienen 40, 50 departamentos. Lo que produce la cartelización y la aparición de segmentos mafiosos es el incumplimiento del Estado. No, es un debate, porque parece un debate que tenemos, un segmento policial del debate, otro político, otro urbanístico. Ahí, si el Estado cumple y se entrega a los que tienen que entregarse la vivienda en términos de lo que la ley indica, no va a existir ese modelo de especulación. La especulación, después existe el problema de la especulación, y después existe el mafioso que puede echar y tener uso de la fuerza, y después está el narcotráfico seguramente también metido, utilizando esa situación de confusión para poder generar bases, generar kioscos ahí adentro. Todo eso existe. Ahora, el problema, ¿dónde pegamos el martillazo? Y el martillazo hay que ponerlo, es que para que exista cartelización y mafiosidad, tiene que existir un incumplimiento del Estado que ya lleva exactamente 9 años, ¿no? 9 años. Entonces, no depende de las leyes. No, sí, pero la mafia aprovecha la ausencia de leyes. Aprovecha la ausencia de leyes. El incumplimiento de las leyes. Coincido con este punto, en el sentido que la ausencia de la urbanización de la villa crea las condiciones para que los elementos mafiosos lucren con la falta de urbanización. Esto es absolutamente claro, indudablemente que es así. Ahora, ¿y qué puede hacer la legislatura contra, digamos, las mafias? Sobre todo, además, porque los vecinos dicen, mira, me cobran 1.500 pesos por una habitación, tengo que compartir baño, cocina, y estamos 8, 12. Yo creo que la legislatura sí debería actuar, es decir, tendría que haber una acción legislativa, pero que tiene que apuntar nuevamente al fondo del problema. Por un lado, la urbanización de las villas, y luego el problema del suelo en la ciudad, y particularmente en el sudeste de la ciudad de Buenos Aires. Ya ha habido en el último tiempo debates muy importantes porque hay 2 orientaciones contrapuestas. Una es la que quiere transformar al suelo del sur y del oeste de la ciudad en el futuro gran reservorio de negocios inmobiliarios. Hasta la Villa Olímpica está siendo concebida con esa orientación. Plan maestro. ¿No es cierto? El plan maestro de la Comuna 8. La respuesta a esto tiene que ver con que el suelo de la Comuna 8 sea declarado patrimonio social y se le dé prioridad a vivienda social, espacios verdes públicos, espacios educativos culturales y sanitarios. Son 2 orientaciones contrapuestas. Hacer de las villas algo así como una trinchera inexpugnable, más allá de lo cual lo único que importa es ganar suelo libre para negocios, evidentemente nos va a conducir a nuevas crisis como la de Lugano. Sentilini. No, en definitiva estamos frente a una deuda absolutamente pendiente por parte del Estado municipal, inmediatamente en función de la gestión actual. No voy a decir que es excluyente, hay gestiones antecesoras
al PRO que, digamos, han tenido el mismo déficit. Acá hace falta una política realmente estructural, de fondo y estratégica de urbanización de villas. En la medida que no existe esa política, vamos a seguir teniendo este tipo de escenarios y situaciones. Porque todo lo que decía el legislador Fuchs es tal cual sobre la base de que no existe, digamos, el proceso de urbanización, que no se resuelve de la noche a la mañana, claramente, pero que tiene que estar claramente en marcha. Y eso es lo que no está. La funcionaria a cargo de la secretaría respectiva, que estuvo recientemente acá, Clemen Seuy, tiene una idea, digamos, de la urbanización de carácter muy superficial. Acá se piensa con que poner una canchita de básquet, una canchita de fútbol, pintar los frentes, sacar el núcleo húmedo por afuera de la calle y abrir o ensanchar algunos pasillos y titularizar dominialmente lo que existe construido irregularmente, es urbanización. Eso no es urbanización. Eso no es urbanización. ¿Eso es lo que está planteando la secretaria? No, es una simplificación como otras tantas simplificaciones. Aclaremos las cosas. Nuestro gobierno es el único que en los últimos 30 años urbanizó una villa, que es la Villa 19. Una villa chica. Ahora, a metros de cruzar la General Paz, hay 2 millones de personas viviendo en villa y hay unas 300 villas más que no han sido urbanizadas, con lo cual hablemos claramente de que los que nos exigen a nosotros celeridad en la urbanización no se preocupan por urbanizar las villas de las provincias que gobiernan. Esto es lo que está sucediendo. El PRO atacó el tema. Lo que la Secretaría de Hábitat ha hecho, ¿sí?, es plantear el proceso de urbanización y en el mientras tanto ir produciendo mejoras urbanas que tienen que ver con espacios comunes para la villa, que lo que hacen es generar un mejor ambiente de vida para la gente que ya vive en malas condiciones. Una canchita, una plaza, etcétera, lo que hacen es, en un espacio degradado, producir mejorías que vienen antes de las mejorías más importantes que tienen que ver con la construcción de vivienda. Segunda cuestión. El gobierno ya ha planteado ahí, de hecho en la legislatura está el proyecto específicamente presentado por Cristian Ritondo, la construcción de 3.500 viviendas en ese predio para urbanización, para el plan de urbanización de la Villa 20. Está la plata y está el proyecto hecho y está presentado. No es que esto es una cosa del futuro. Hoy depende de... depende del predio, porque el predio genera las condiciones para que se desocupen lugares que después tienen que reconstruirse. Significa que los que están hoy ahí se deberían ir. Por supuesto. De hecho... El problema es el siguiente. Ahora de hecho, así está planteado. Ahora se paga el precio de 9 años de incumplimiento. Ahora igual ya llegamos hasta porque la gente con toda razón, dice lo siguiente: no me voy a ir de acá por enésima vez con un papelito, con una promesa. Eso es lo que dijo la jueza. Y entonces reclama otras garantías. Muy poco quisimos plantear que haya un fondo intangible que no se pueda modificar, no se pudo hacer. Hay que analizar bien ese proyecto porque me parece que está demasiado sobre la línea de los anuncios a los que estamos acostumbrados últimamente. Porque hace solo un mes planteamos construir un fondo en el marco del diálogo que se estaba dando alrededor de esta comisión legislativa, y hubo un medio sí, hubo un no y después hubo un no. Entonces también quiero ver... hacer una pregunta. Yo veo títulos últimamente. Vamos a discutir la jueza Liberatori tiene a su cargo ahora esta oferta hacerlo. Que ha hecho el gobierno de la ciudad y que la ha planteado en la legislatura, y está la plata para empezar. Ahora, la garantía de esto, más que garantías que la propia justicia y que la Defensoría del Pueblo, el defensor del pueblo, es el delegado que fijó la jueza para que sea garante. Ahora, requiere, y esto por pedido de la jueza, requiere que quienes están ocupando desalojen todo o parte del predio para iniciar el saneamiento, porque si no se puede sanear, no se puede construir. Sí, indudablemente que las personas que están allí se encuentran ante la enésima promesa que, como todas las anteriores, no fueron cumplidas. Entonces, por eso están reclamando una garantía firme y piden incluso rotar en torno del terreno para que efectivamente se lleve adelante la urbanización. Entonces, creo que realmente acá tenemos un problema de fondo que tiene que ver con una estrategia expulsiva. Acá Javier mencionaba este problema de titularización. Hay una política del macrismo que es titularizar sin urbanizar. ¿Cuál es o una urbanización superficial? Que tiene que ver con lo siguiente: otorgar derechos de propiedad precarios y transitorios a habitantes
luego comprarles en un momento ese derecho de propiedad, retirarlos al conurbano bonaerense y avanzar en otro tipo de urbanización. nos queda menos de un minutito, Es la primera vez que yo escucho que algo que es reclamado y anhelado por generaciones, que es dame mi título de propiedad, porque esta es mi casa, cuando el gobierno se lo da, resulta que la izquierda encuentra un plan maquiavélico para quitárselo. En realidad le estamos dando a gente que está escrito en todos los manuales neoliberales del mundo como la política de es lo que han desalojo. pedido históricamente. Perdón, que Gentilini quería hacer una aporte. Las Una comisiones aclaración guerrilleras pidieron técnica esto sobre toda la esto. vida. Nadie puede estar en contra de la titularidad dominial de los legítimos propietarios en el marco de la urbanización en serio. Ahora, si yo voy a titularizar la propiedad sobre construcciones irregulares, esto es una locura. Pero eso no es una discusión, es una discusión caso por caso. No es para rechazarlo de antemano. bueno. Quedamos sin tiempo. Obviamente vos no podés titularizar a alguien que está construido arriba las vías. Gracias a No los me acuerdo, cuatro. pero tampoco cómo está Gentilini. construido hoy, perdón. Gracias a los cuatro por haber venido. Nos hemos quedado sin tiempo. Si quieren la seguimos la próxima. Seguimos en la Comisión de Vivienda, pero debatámoslo. Eso muere espacio para Porque hacerlo. si no- Gracias a los cuatro. Última tanda, cuando venimos vamos a dialogar con el defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.